Padre Celestial, Señor, invocamos tu presencia en medio de nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que unges mis palabras, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y abres nuestros oídos espirituales y también de las personas que puedan estar viendo este video, Señor. Y Señor, quita el velo de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos ver tu luz con claridad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Estamos hablando y hemos estado hablando acerca de el próximo evento inminente, que es el rapto. En este evento, la Biblia menciona que millones de personas van a desaparecer. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, 1 Corintios 15, 52, hablan de este evento en particular. Este evento que se conoce como el rapto, si le pueden poner el nombre que sea, el chiste es que dice la Biblia que los creyentes y las personas que han muerto, los que queden con vida, van a recibir a Jesús en las nubes y lo van a encontrar con Él para estar con Él para siempre. Este evento, que va a hacer que millones de personas desaparezcan, en donde Jesús va a recogerlos en los aires, va a ser sorpresa. Y será antes de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, del cual habla Apocalipsis 13:10, Primera de Tesalonicenses 5:9 y Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 9. Lo interesante del caso es que muchos cristianos se van a quedar. Entonces no eran cristianos. Con el título, cristianos. De eso habla Mateo 24:40 y Mateo 25, del 1 al 13 y Apocalipsis 3 y 16. Entonces, si llega a suceder que tú te quedaste en este evento, hay ciertas cosas que es necesario que sepas, que conozcas y que la Biblia menciona. De hecho, la Escritura habla mucho de este tema y habla mucho para los que se quedan. Tú vas a ser la Escritura el fuente de tu consuelo y tu guianza en ese tiempo tan difícil que va a venir sobre toda la tierra. Lo que vas a ver y lo que vivirás, si te quedas, te voy a dar un resumen de todo lo que hemos estado viendo en un taller de escatología que hemos estado viendo a lo largo de varias semanas. Pero lo que te va a tocar ver es, el periodo que se conoce como comienzo de dolores. La Biblia menciona que va a haber, aparte del caos normal y del alboroto que va a suceder producto de que millones de personas desaparezcan de la faz de la tierra, van a venir, dice la Biblia, crisis económicas, hambre, pestes. Se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, va a haber guerras, rumores de guerras, va a comenzar la carrera del anticristo, la carrera política. Tú vas a ver ya consolidar la unificación de las religiones y el surgimiento del gobierno mundial. Tan solo en este periodo, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 6, que 1/4 de la población mundial va a morir, producto de estas crisis que van a surgir. También te va a tocar ver una intolerancia y represión, propiamente dicho, persecución contra los cristianos. Y hay que aclarar, contra los verdaderos creyentes. Va a haber unos falsos grupos de cristianos con el cual van a gozar de la aceptación y demás del mundo, pero va a haber una persecución contra los cristianos, los cuales serán catalogados como un grupo peligroso, terrorista, por no tolerar el pecado o por hablar claramente en contra de algunas cosas que Dios prohíbe. Dice la Biblia en Mateo 24:9, que serás odiado por todo el mundo. Va a haber, dice también, que serán traicionados por amigos, aún por familiares. Y es durante este periodo de la historia. Y ante esta crisis y el caos, el gobierno va a aumentar su poder e injerencia como lo está haciendo ya antes de que suceda este periodo de tiempo. De hecho, algo que tienes que estar consciente es que el Internet dejará de ser libre y será un medio de control por parte del gobierno, la consolidación del gobierno mundial que se va a estar formando. Las libertades que tenemos van a desaparecer bajo la bandera de discurso de odio o de intolerancia. Y lo que la Biblia advierte es que a los creyentes que se queden después del rapto, es que, de acuerdo a Apocalipsis 13:7, van a ser eliminados. Es decir, todos van a terminar dando su vida por Cristo. Lo que vas a ver no solamente es esta persecución que se va a lanzar a nivel mundial contra los creyentes, no va a haber un lugar donde puedas huir en medio de esta situación.
No es como que voy a otro país porque hay que hay represión. Va a ser a nivel mundial. Vas a encontrarte que también vas a encontrarte con el engaño del enemigo, el engaño más increíble que hayas visto. Dice la Biblia que muchos se apostatarán de la fe, producto de este engaño. Que el mundo entero, dice la Biblia, será engañado. O sea, no va a ser un engaño regional, va a ser algo regional. Va a ser algo mundial. Esto viene en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. También en este capítulo menciona que el engaño será la coartada perfecta para encubrir el rapto e impedir que la gente que se quede se convierta a Cristo. Va a ser el engaño perfecto para encubrir que Jesús se llevó a toda esta gente. Entonces, no solamente eso, sino que también este engaño ocasionará que la gente abandone voluntariamente a sus dioses y redefine sus religiones para aceptar el culto al anticristo y a Satanás. Como menciona Apocalipsis 13, del 3 al 4 y 2 Tesalonicenses 2, 9. Este engaño va a unir a todo el mundo bajo esta nueva revelación. Será tan fuerte que dice Jesús en Mateo 24, 24 que engañaría si fuese posible a los escogidos. Y va a haber muchos dicen que seguramente va a ser una abierta manifestación de los ovnis como parte del engaño. Basándose en pasajes de 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, Lucas 21, 11, o también la aparición abierta de los Nefilim, que sería lo que algunos catalogan como una raza híbrida o alienígena, lo que el mundo conoce como tal, de acuerdo a Daniel 2:43. Sea lo que fuere, también va a estar acompañado por avances científicos increíbles. Daniel 12:4 menciona que la ciencia aumentaría en esos días, ¿sí? Y actualmente vemos que ya se puede modificar el DNA y seguramente se va a poder modificar incluso para mejorar la especie humana. También se menciona que en Apocalipsis 13 que incluso va a llegar a consolidar lo que se conoce como inteligencia artificial. Todo esto va a suceder en este periodo. Va a ser un periodo de tiempo increíble en cuanto a lo que el ser humano va a ver, cosas que nunca antes había visto. Y todo esto lo va a desatar el rapto. También te va a tocar, si te quedas después del rapto, te va a tocar ver los juicios de Dios sobre la tierra. Los sellos de Apocalipsis capítulo 6, las trompetas de Apocalipsis 8 y capítulo 9, las copas de Apocalipsis capítulo 16, donde Dios va a estar derramando su ira sobre el mundo entero. Y es ahí donde te preguntas, ¿qué puedes hacer tú si te quedaste? Quiero que entiendas que es un acto de misericordia el hecho de que todavía puedes tomar una decisión por Cristo. Es una segunda oportunidad. Todavía no estás en el lago de fuego. Todavía no has sido condenado. Todavía puedes enmendar tu caminar y puedes obtener la vida eterna y todavía puedes reinar con Cristo, aunque te hayas quedado. Lo que tienes que hacer, si te quedaste, es señal de que realmente nunca te habías convertido. Tal vez profesabas una fe en Cristo, o tal vez eras simpatizante, o tal vez habías escuchado del Evangelio y nunca habías tomado una decisión por Cristo. Bueno, tienes que convertirte genuinamente. Si Dios no ha sido lo más importante en tu vida, tiene que empezar a hacerlo. Si has permitido el ocultismo por medio de ídolos, imágenes y demás, tienes que abandonarlo. Si has abandonado la enseñanza fundamental de la palabra por encajar en este mundo, tienes que arrepentirte. Si has estado viviendo un cristianismo tibio, en donde le das a Dios las obras y no toda tu vida, tienes que cambiar eso. Si formas parte de alguna secta, tal vez testigos de Jehová, mormones, tienes que abandonar esas sectas. Y tienes que tener un genuino arrepentimiento. Abandonar cualquier pecado sexual, ocultismo y creer en el verdadero evangelio. En el evangelio que te dice que Jesús murió por ti para dar su vida, para que tú pudieras tener vida eterna. Y tienes que arrepentirte genuinamente. Dios nos demanda una genuina entrega, estar dispuesto, no solamente ahora a vivir por Cristo, sino ahora, en esta etapa, te toca el morir por Él. Entonces tienes que prepararte en este periodo. Tú dices, oye, pero va a venir todo ese tipo de problemáticas económicas, pestes y demás. Déjame advertirte, la principal preparación que requieres no es económica, es espiritual.
¿Por qué? Porque tu salvación dependerá de que obedezcas sus mandamientos y te mantengas fiel a su testimonio, el testimonio de la palabra, de acuerdo a Mateo 24:13, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Y es que te mantengas fiel hasta el final en este periodo de tiempo. Lo único que te puede salvar del engaño que sobrevendrá sobre el mundo entero es tu preparación espiritual. De nada sirve que te prepares económicamente y todo demás si caes presa del engaño. Tienes que beberte la Biblia. Si antes eras apático a la Biblia, ahora tienes que bebértela. Y si vas a comenzar, comienza desde el Nuevo Testamento. Pero tienes que bebértela. Tienes que, tal vez quedan materiales de discipulados, cuestiones básicas del cristianismo. Si todavía está en línea este material de escatología, bébetelo. Va a ser muy útil para ti en este periodo de tiempo. Tienes que prepararte también para padecer persecución y morir a manos del gobierno que se va a levantar, del gobierno mundial, y de la falsa iglesia que también se va a estar levantando. Van a vituperarte por tu fe. Dice la Biblia que te van a meter en la cárcel e incluso llegarán a la tortura. Mateo 24:9 dice que entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Mateo 5:11 dice que dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda la clase de calumnias. Y tienes que entender esto. Antes tú no vivías para Cristo. Ahorita se te está dando el privilegio no solamente de vivir por Él, sino de sufrir por Él. Dice, también la Biblia menciona que tendrás que estar dispuesto a morir por la fe, por ser cristiano. Y por ser cristiano fundamentalista, que no cede a las corrientes filosóficas de este mundo. Dice Mateo 10:39 que el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Apocalipsis 14:12 dice, eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Está hablando que tienes que mantenerte firme. Dice Juan 16:2 dice que aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y quiero que entiendas que el inicio se te va a tachar de que realmente no sirves a Dios porque eres intolerante y porque sigues fiel a la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 12 que cuando el Cordero rompió el quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido martirio por causa de la palabra de Dios y mantenerse fieles a su testimonio. Quiero que entiendas esto. Persecución no va a ser porque te digan o no cristiano, sino porque te mantienes fiel a la palabra de Dios, porque la estás tomando en serio. Va a haber muchas personas que van a decirse cristianas, pero realmente van a encajar a toda la corriente que se va a levantar de este mundo. Dice Apocalipsis 12:7 que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate la diferencia. Tu verdadera conversión te va a llevar a guardar sus mandamientos y mantenerte fiel al testimonio de Jesús, que es en su palabra. Entonces vas a sufrir persecución a manos del falso sistema religioso. Dice Apocalipsis 17:6 que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y está hablando del falso sistema religioso que se va a levantar. También vas a ser perseguido a manos del gobierno. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Dice Daniel 7:25, ellos quedaron bajo el dominio de ese rey por un tiempo y medio tiempo. Habla de la persecución y el dominio que el anticristo va a ejercer contra los creyentes después del rapto. También vas a tener que estar dispuesto a entregar, incluso, y esto es una de las cosas más difíciles, a tu familia a la muerte por causa de la fe. Y Jesús nos advirtió, nos dijo en Lucas 14:26-27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y va a llegar un tiempo donde no vas a poder comprar ni beber, ni comprar ni vender nada si no tienes la marca del anticristo. Y eso va a poner en riesgo tu familia. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo y a padecerlo por causa de Cristo. Y entre más pronto des tu vida por Cristo será mejor para ti, por los sufrimientos que vienen sobre el mundo entero. Porque entre más avance el tiempo, las cosas se van a poner peor. Dice Isaías 57:1, dice, la gente buena se muere. Muchas veces
La gente buena se muere muchas veces. Los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero nadie parece importarle el por qué. Tampoco se le preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Entonces, entre más pronto des tu vida por Cristo va a ser mejor. Y déjame aclararte, no va a haber escapatoria. Apocalipsis 13:7 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Este término de vencerlos está hablando de eliminarlos. Daniel 7:21 lo reitera, dice, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, en este periodo que te queda, en el que tienes una genuina conversión, tienes que tener un solo enfoque, y es en dar fruto. No en mantener tu vida, sino en dar fruto. Es aquí donde vas a tener que fungir como evangelista, como si no tuvieras nada que perder. Tus proyectos de casarte, tus proyectos de emprender tu propio negocio, tus proyectos profesionales, personales, de comprar una casa, todos van a caer y van a estar derrumbados por el tiempo tan difícil que vas a estar viviendo. Y la única razón y el único motivo que vas a tener para vivir va a ser el compartir las buenas nuevas que tú tienes y la verdad en un periodo de engaño que va a venir sobre el mundo entero. Dice Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Este versículo va a aplicarse muy particularmente en este periodo de tiempo. Mateo 10:28 dice que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces tienes que estar bien consciente de eso. Tienes que actuar con valor. Porque no importa que te quiten tus propiedades, tus posesiones, ni nada. Lo que debes de temer es al que puede destruir tu alma en el infierno. Y proponte morir una muerte digna de Cristo, es decir, una muerte por predicar el Evangelio. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por dar testimonio, por causa de la palabra. Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pero sus buenas acciones les siguen. Esto es para ustedes. Haz puntos en el cielo. No dependas del pastor, toma liderazgo. Abre iglesias en tu casa. Empieza una red bajo el agua para distribuir el evangelio de forma oculta. Baja la información, distribúyela. Antes de que la quiten o copie esta información, sé estratégico en cuanto a cómo proceder. Pero tienes que tener, en medio de esta situación tan difícil que vas a estar viviendo, una esperanza. La esperanza de que te va a tocar ver el mayor avivamiento en la historia del cristianismo. Solamente ponte a pensar, con gente como tú dispuesta a morir por el evangelio, ¿cómo va a ser la conversión? ¿Cómo nos va a extender el evangelio? Dice Apocalipsis 14:6 que durante este periodo de tiempo, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y va a suceder en ese periodo de tiempo. Apocalipsis 7, del 9 al 17 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. Fíjate, quiero que entiendas esto. Esta multitud de todo pueblo, toda nación, toda tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla, es la gente que se convierte después del rapto. Y tú tienes el privilegio de ser de los participantes de eso y de los que llevan a la presencia de Dios a esta multitud. Quiero que entiendas que el resguardo de Dios va a ser parcial. ¿Cierto? Dice Apocalipsis 16, 2 y del 9, del 1 al 11, que hay plagas que solo afectarán a los que tengan la marca. Pero la protección va a ser solamente parcial, porque sí hay otras que sí te tocarán. Va a haber hambre, va a haber
quemadas del sol, etcétera, como menciona Apocalipsis 7:16. Pero ten aliento. Tú vas a estar delante del trono y serás consolado. Apocalipsis 7:14-17 dice: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará su refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más se les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les sacará cada lágrima de sus ojos. Esta es palabra para ustedes. Y lo mejor todo es que vas a ser resucitado. Dice Apocalipsis 20, del 4 al 5, que vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio cerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en el frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vas a ser resucitado. Entonces, las medidas económicas que puedes tomar, déjame decirte, sí, puedes empezar a guardar comida, convertirte en un prepper en este periodo, si es que se pueda. Aunque de muy poco servirá. La mayoría de la gente va a depender del gobierno. Pero ten aliento, por testimonios de personas a quienes Dios les ha dado visiones de este periodo de tiempo, comentan que Dios estará haciendo muchos milagros de provisión. Entonces, depende de Dios directamente. Dios está obrando maravillas. Y está dispuesto a extender el Evangelio y a dar tu vida por Él. Ahora, tal vez este video lo estás viendo antes de que suceda el rapto. Si tú estás viéndolo y todavía no sucede el rapto, tú quieres seguramente asegurarte de que escaparás de las cosas que están por venir. Y más vale que estés seguro de que vas a escapar de esas cosas. Dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es una advertencia para todos los que estamos aquí. El Señor dice, estén alerta, velen, oren, para que podamos escapar de todo esto. Pero Él nos da esta promesa, dice que sí podemos escapar. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, va a haber muchos que van a escapar y la idea es que tú seas uno de ellos. Pero no todos lo lograrán. De hecho, Lucas 13:24 menciona la idea de esto. Dice, esfuércense por entrar en la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Tenemos ese ejemplo de eso con la iglesia de Sardis, que abandonó los fundamentos de la palabra para abrazar las corrientes del mundo y ser políticamente correcto. Eso viene en el Apocalipsis 3. Dice, Dios le reprendió, Jesús le reprendió y le dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y está hablando de que Jesús va a venir y su venida, el rapto va a ser como un ladrón en la noche. Y eso no es una señal de aliento para esta iglesia, sino es una señal de juicio, porque está hablando de que se va a quedar. O también otro ejemplo de los que no lo logran es la iglesia de la Odisea, que usa la fe y a Dios para alcanzar el éxito de este mundo, riqueza económica, comodidades, orgullo de los logros y títulos o posesiones, como menciona 1 Juan 2:16, en vez de una vida abnegada y sometida a la voluntad de Dios. A esta iglesia Jesús le reprende diciendo en Apocalipsis 3, del 16 al 17, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Biblia menciona que incluso, lo menciona claramente que la mitad de las vírgenes en las parábolas de las vírgenes en Mateo 25 se va a quedar. Y lo interesante del caso es que muchos se van a sorprender. Mateo 7, del 21 al 23 habla de esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es que la Biblia deja en claro que, es cierto, la salvación no es por obras, de acuerdo a Efesios 2, del 8 al 9, sino por fe de principio a fin, como dice Romanos 1, 17. El asunto no es si tienes o no pecado, pues tanto el creyente como el incrédulo lo tienen. Dice 1 Juan que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y eso hablando de creyentes. Entonces, el asunto es la actitud en cuanto al pecado. El creyente le ha declarado la guerra a todo aquello que desagrada a Dios, mientras que el incrédulo no ha hecho eso. La fe en Cristo y esta actitud hacia el pecado, que la Biblia le llama arrepentimiento, es lo que te introduce al cristianismo y en un proceso de santificación que se manifiesta inevitablemente en frutos. Santiago 2:20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y no que la salvación es por obra, sino inevitablemente si hay una actitud de arrepentimiento y una fe en Cristo va a producir buenas obras como consecuencia. Hebreos 6 del 7 al 8 menciona por eso, cuando la tierra bebe la lluvia, con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. A esto es lo que se refería Jesús en Mateo 7, del 17 al 20, cuando dice, un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mateo 3:10 es lo que mencionaba cuando la predicación de Juan el Bautista. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y lo reitero, no es porque la salvación sea por obras, sino una genuina conversión, un genuino arrepentimiento, produce buenas obras. Eso es lo que Jesús se refería, que si no se arrepienten, ciertamente perecerán. Lucas 13, versículo 3 y versículo 5. Por eso Pablo invitaba a los creyentes, pruébense si están en la fe. Y es lo que debe ser, pruebarte si estás en la fe o si tuviste una verdadera conversión. 2 Corintios 13, 5 es lo que menciona. Dice Pablo, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pablo sabía que podía haber entre la iglesia falsos hermanos que tienen una falsa fe. El tipo de fe que no produce frutos. Y una señal clara de que tuviste una verdadera conversión es que dejaste los pecados más obvios. 1 Corintios 6, de 9 al 10 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y esto Pablo le dice a cristianos. Dice, los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, son prostitutos, o practican homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces una señal clara de tu conversión es que dejaste los pecados obvios que la Biblia condena y estás empezando a manifestar los frutos del Espíritu en tu vida. Gálatas 5, del 19 al 22 habla de esto. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros deseos parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
Y eso es si estás empezando a producir esos frutos y estás empezando a dejar morir las obras de la carne, señal de que tuviste una verdadera conversión. Pero si no quieres dejar pecados como el amar a algo o a alguien más que a Dios, examínate si puedes dudar de tu conversión. Dice la Biblia que el que ama las cosas de este mundo es idólatra. Si no quieres dejar de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, duda de tu conversión. Si no quieres dejar de honrar y postrarte ante imágenes u otros ídolos, duda. Si oras o rezas alguna otra parte aparte de Dios y no quieres dejarlo, o si estás practicando prostitución, homosexualidad o robos, o no estás, dice la Biblia que incluso los maldicientes, los que hablan con maldiciones y no cuidan su palabra, ¿sí? O las estafas, o que deshonran a sus padres y no tienen ninguna consideración por ellos, o sienten envidia, adivinación, hechicería, brujería, o orar a los muertos. Si todas esas cosas estás practicando abiertamente y no quieres o estás dispuesto a arrepentirte, no te engañes. Si solo crees y obedeces a Dios lo que te conviene, duda de tu conversión. La Biblia no es un asunto donde, no es un convenio al que llegas con Dios en donde pones tus términos y condiciones. El Señor te pide la rendición total de tu vida. Si todavía crees que lo que Jesús hizo por ti, por tu lado, no es suficiente, o tienes que añadirle algo más, tus buenas obras, intercesión de santos, misas, etc., señala que no te has convertido todavía. Todo el libro de Gálatas habla acerca de eso. Pablo reprendía a los Gálatas porque comenzaron creyendo y luego después pensaron que podían perfeccionarse o añadir sus buenas obras a la fe como medio para obtener la salvación. Si no estás dispuesto a cambiar tus creencias por las que vienen en la Biblia, en pocas palabras, no ha habido un arrepentimiento. Si por voluntad propia, por ejemplo, no te congregas con otros cristianos, la Biblia menciona que es un fruto, es una señal de que no has nacido de nuevo. Dice la Biblia que los que han nacido de nuevo, nosotros sabemos que conocemos la verdad, que amamos a los hermanos, buscamos el congregarnos. Si no lees la Biblia por apatía, flojera o por no ser tu prioridad, señal de que no ha habido arrepentimiento. Si alguien tiene que decir, o te santifiques porque no nace de ti, es la señal de que no has nacido de nuevo. La Biblia dice que los que son nacidos de Dios son guiados por el Espíritu, no necesitan ser acarreados. Muestran una fe genuina que nace del interior, no por presión. Tal vez tú puedes decir, oye, es que no tengo tiempo para la Biblia o no tengo tiempo para congregarme porque pues estoy haciendo la voluntad de Dios, que es mi trabajo, mi profesión, y he aprendido que debo hacer las cosas, esto en el nombre del Señor. Déjame aclararte esto. Si por causa de tu profesión, que sí muy bien lo puedes hacer para Dios, pero por causa de ella no dediques tiempo a Dios, descuidas tus tiempos devocionales, ya no lees la Biblia, si por causa de ella descuidas tu discipulado, tu crecimiento en la fe, si por causa de ella descuidas el congregarte u otras responsabilidades como tus hijos o tu familia, o eso sería solamente una fachada para tener tu conciencia tranquila y te estás engañando a ti mismo. Es cierto, hay situaciones de supervivencia en las que Dios permite que rachas extenuantes de trabajo, que permite que faltes a la iglesia y demás, pero si es por comodidades, lujos, y estás sacrificando a Dios y lo que Dios pide de ti en el altar del dinero. Dice en Mateo 13:22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no producen ningún fruto. La verdadera conversión produce fruto. Es un cambio de prioridades, es un cambio de estándares. Y esto te lo comento tal vez antes de que suceda el rapto, para que tú asegures tu fe, pruebes que estés en la fe. Como dice Jesús, que puedas tener por digno de escapar de las cosas que van a venir sobre el mundo entero. Porque esto no es para jugar. Estamos hablando de tu alma. Y Jesús lo dijo, ¿qué daría el hombre por su alma? ¿Qué darías por tu alma? ¿Acaso no daríamos todo? ¿Cuánto darías por un ojo? ¿Lo venderías? No. ¿Tu alma, que es eterna, acaso no vale infinitamente más?
Y sin embargo la vendemos por un plato de lentejas como Esaú. Y la Biblia dice que no se haya ningún profano como Esaú, que está dispuesto a vender y a ceder lo que Jesús te ofrece gratuitamente, que es la salvación, por baratijas que el mundo te ofrece. Entonces, si esto es tu situación, si tú verificaste, ponte cuentas con el Señor. Dice la Biblia que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Él es fiel para perdonarte. Y si no sucedió el rapto, es tiempo. Y hoy puede ser tu día. Si estás dispuesto a arrepentirte, pedirle perdón a Dios, clamar que el Señor te salve. Si este es tu caso, te quiero guiar en esta oración. Tal vez sea tu momento. Cierra tus ojos y dile ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname por seguir mis propios caminos, por hacer mi voluntad, por seguir mis propios estándares y no los tuyos. El día de hoy me arrepiento de todo corazón y decido seguir tus caminos, Señor, y creer que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Hoy acepto este regalo de la vida eterna. Te pido que me salves, que me limpies y me santifiques. De hoy en adelante, Señor, vivo para ti.